eran las mismas. Así que, don señor Rey Pérez, todo. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar aquí. Como ha dicho el presidente de la comisión, yo soy profesor de Filosofía del Derecho, pero desde mi trabajo de tesis doctoral, que estuvo en relación al derecho al trabajo, la propuesta de la renta básica, las rentas mínimas de inserción, pues he venido trabajando en distintos proyectos de investigación sobre la realidad del sistema de garantía de ingresos en España, ¿no? Y las carencias, fortalezas, debilidades que tiene el sistema de garantía de ingresos. En ese sentido, me van a permitir que organice mi intervención. En primer lugar, voy a hacer una rápida referencia a por qué yo creo que esta proposición de ley ahora mismo es necesaria, es decir, dada la situación de paro estructural que tenemos en nuestra economía. A continuación voy a hacer un análisis de cuál es el sistema de garantía de ingresos en España y cuáles son las quiebras que tiene ese sistema de garantía de ingresos. Y finalmente analizaré lo que, en mi opinión, por si les puede a ustedes servir cuando discutan la iniciativa legislativa popular que han presentado los sindicatos, pues lo que, en mi opinión, son fortalezas, pero también debilidades y que a lo mejor cosas que se pueden mejorar del texto que están ustedes discutiendo y que están ustedes trabajando. Bueno, no voy a hacer una presentación con muchas diapositivas, pero sí he querido traer aquí algunos de los datos que son de sobra conocidos por todos ustedes, que hacen referencia a la existencia de un paro estructural en nuestra economía. Es cierto que en los últimos años ha habido una tibia mejora de las tasas de desempleo, pero seguimos teniendo, según la encuesta de población activa, cerca de un 20% de personas desempleadas. En el caso del desempleo juvenil, como todos ustedes saben, esas cifras son mucho mayores y, sobre todo, también tenemos un gran número de hogares donde no hay ninguno de los miembros de esos hogares que esté empleado, que esté trabajando, y, por lo tanto, tenemos también un incremento del número de hogares que no perciben ningún tipo de ingresos. Todo esto nos da, es decir, viene a la par también de la reducción de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo. Es decir, unido un poco a ese desempleo de larga duración como consecuencia de la crisis económica tan dura que llevamos viviendo desde hace 10 años, pues la tasa de la cobertura de las prestaciones por desempleo se ha ido reduciendo. Tienen ahí el dato último del año 2016 en comparación con el 2010, el 78,4% en el año 2010, el 55,1% en el año 2016. Paralelamente, ha habido también un incremento de los beneficiarios de los sistemas de rentas mínimas de inserción, en sus diversos nombres, que luego veremos, de las distintas comunidades autónomas. No obstante, el sistema de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas no llega a cubrir el número de potenciales beneficiarios de las mismas. Es decir, hay todavía muchas personas que, pudiendo ser beneficiarios titulares de las rentas mínimas de inserción, no están cobrando esa renta mínima de inserción de las distintas comunidades autónomas. Es decir, yo creo que en nuestra economía tenemos un problema de pobreza estructural. Y quiero decir que es de pobreza estructural porque incluso en la época en la cual la economía iba bien, las tasas de pobreza se mantuvieron constantes. Esto es una denuncia, por ejemplo, que el informe FOESA ha venido reiterando en las distintas versiones y a lo largo de los años el informe FOESA. Esa pobreza, evidentemente, como consecuencia de la situación de crisis económica, ahora se ve mucho más acentuada y se ve mucho más agravada. Y luego es una pobreza que tiene distintos rostros. Yo creo que hay un problema que merece, desde un punto de vista académico, y sobre todo yo vengo del campo de los derechos humanos y desde la teoría de los derechos humanos entendemos que la pobreza es una violación de derechos, pero en el caso de la pobreza infantil es todavía una más grave violación de derechos. Tenemos, como ustedes saben, tasas de pobreza infantil muy elevadas, las segundas más elevadas en el ámbito de la Unión Europea. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza España decía que el 31,7% de los menores de 16 años están en situación de riesgo de pobreza o de exclusión. Y, por ejemplo, una ley orgánica que se aprobó hace 2 años de protección integral a la infancia, la Ley Orgánica 8/2015, curiosamente casi no presta ninguna atención a
esta realidad de la pobreza infantil. Solo hay una mínima referencia cuando se dice que la situación de carestía de los padres no se tendrá en cuenta para valorar situaciones de desamparo, de desamparo de los menores. Yo creo que este es un problema que hay una urgencia social en responder. Luego les diré, en mi opinión, cómo se puede paliar o una medida que yo creo que podríamos copiar de algunos países de nuestro entorno, que supondría una herramienta de lucha efectiva y eficaz contra la pobreza infantil. Pero, sin duda, este es uno de los grandes problemas que, en mi opinión, tiene la realidad de la pobreza en nuestro país. En segundo lugar, la pobreza laboral. El fenómeno de los trabajadores pobres, en la academia lo llevábamos estudiando porque en Estados Unidos, desde hace décadas, había distintos estudios sobre los sociólogos del trabajo que hablaban de esas personas que, teniendo un empleo o incluso dos, no llegaban al umbral de la pobreza. Hoy se estima más o menos que el 15% de las personas que tienen un empleo en España no llegan al umbral de la pobreza. Esto significa que en el esquema clásico de los estados de bienestar, donde el vínculo social era el vínculo laboral, donde una persona cuando tenía un empleo ya estaba inserta socialmente, se nos ha venido abajo. Es decir, las condiciones de precariedad, de devaluación salarial, de contratos temporales, etcétera, ponen sobre la mesa la realidad de que ya tener un empleo no significa estar en una situación de no pobreza, sino que tenemos personas que tienen empleos y que siguen estando en una situación de pobreza. La pobreza tiene también un rostro femenino, ustedes lo saben. Digamos que también la ausencia de políticas de protección a la familia hace que normalmente las mujeres sean las que optan por el trabajo a tiempo parcial y, por lo tanto, por menores salarios, y que el riesgo de pobreza en el caso de las mujeres sea 4 puntos superior al riesgo de pobreza en el caso de los hombres. Y luego, ya como un caso concreto de esta pobreza, tenemos el fenómeno que suele salir en los medios de comunicación todos los inviernos de la pobreza energética, unido un poco a las condiciones de incremento de precios de la energía, del gas, etcétera. Entonces, yo creo que cuando examinamos la cuestión de la pobreza tenemos que buscar soluciones integrales, es decir, que tengan en cuenta cuál es esta realidad y que traten de dar una respuesta lo más simple en sentido burocrático o administrativo posible y que de alguna manera sean una respuesta a estas realidades para las personas que están sufriendo la situación de pobreza. Permítanme ahora que les explique un poco desde qué marco conceptual me voy a aproximar al texto de ley que me han pedido que comente. Yo creo que llevamos muchos años hablando de la reforma de los estados de bienestar. Y cuando hablamos de la reforma de las políticas de los estados de bienestar, reforma que probablemente es necesaria porque los estados de bienestar de las 3 décadas doradas después de la Segunda Guerra Mundial, los 3 modelos clásicos de los que hablaba Spin-Andersen, etcétera, ya hoy se encuentran superados. Pero tenemos que siempre, cuando optamos por reformar nuestras políticas de bienestar, yo creo que tenemos que analizar 4 ejes que son importantes. En primer lugar, políticas verticales u horizontales. Normalmente las políticas del estado de bienestar se han planteado donde el ciudadano es una especie de consumidor y el diseño de esas políticas sociales ha respondido a un diseño vertical, donde el beneficiario o el potencial beneficiario de las políticas sociales no tenía ninguna participación en el diseño de esas políticas. Yo creo que si estamos planteando reformas de las políticas de bienestar, haríamos bien en escuchar a los potenciales beneficiarios de esas políticas, ver qué necesidades tienen, ver cómo perciben ellos las políticas existentes y cómo perciben qué mejoras pueden hacerse de esas políticas. El segundo eje es el que se ha planteado tradicionalmente en la discusión en las políticas de bienestar, que es el eje entre la universalidad y la focalización. Las reformas que se han venido haciendo en el estado de bienestar desde hace décadas, pero que se han acentuado a partir sobre todo de la crisis del 2008, han tendido a incrementar la focalización en los programas de prestaciones y de ayudas. Se entiende, de acuerdo con esta filosofía, que supone un mejor aprovechamiento de recursos que son escasos, que tratan de dar una respuesta a necesidades concretas, etcétera. Sin embargo, yo creo que desde la lógica de los derechos, desde la lógica de los derechos sociales, que son derechos universales, tendríamos que poner en marcha garantías que, en la medida de lo posible, fueran lo más universales posible.
Evidentemente va a haber colectivos que van a tener necesidades concretas y para eso habrá que hacer programas específicos. Pero ir focalizando cada vez más los programas de ayudas, y vamos a ver que nuestro sistema de garantía de ingresos es un sistema muy focalizado porque atiende a distintos colectivos con distintas necesidades, en el fondo hace caernos en lo que Korpi y Palm, que son dos autores suecos, señalaron ya en los años 90, que es la paradoja de la redistribución. Decían ellos: cuanto más focalizados hagamos los programas de ayuda, menos efecto redistributivo van a tener. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de derechos sociales tenemos que intentar apostar por garantías lo más universales posibles. Es verdad que va a haber que hacer un esfuerzo de focalización en el otro lado, en el lado de los ingresos. Cuando hablamos de justicia social, no podemos fijarnos solo en un lado de la balanza, hay que fijarnos en los dos, en el lado del gasto, pero también en el lado de los ingresos. En tercer lugar, la cuestión de la condicionalidad o la incondicionalidad. Evidentemente, todas las políticas sociales son, en cierto modo, condicionadas, pero hay distintos grados de condicionalidad. Hay condicionalidades duras, hay condicionalidades medias y hay condicionalidades suaves. Por ejemplo, las rentas mínimas de inserción que tienen gran parte de las comunidades autónomas en nuestro Estado tienen esquemas de condicionalidad muy duros, donde se le exige al beneficiario, primero, que presente una gran cantidad de papeles, que muchas veces en situaciones de exclusión social es difícil recopilar todos esos documentos, y luego también se les exige ir demostrando cada X tiempo que siguen siendo beneficiarios de esa ayuda, con los efectos estigmatizadores que ese tipo de condicionalidad tiene sobre los potenciales beneficiarios. Podemos idear sistemas con una condicionalidad más suave. Y yo creo que apostaría un poco por ese sistema de condicionalidad. Y el cuarto eje desde el cual yo quiero acercarme a la proposición de ley que están ustedes discutiendo es el eje del individualismo y del familiarismo. Normalmente las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas se otorgan a una unidad de convivencia. Y se otorgan a una unidad de convivencia con unos efectos que tienden a penalizar, por ejemplo, a las familias más numerosas. Porque, como ustedes saben, hay una cuantía para el primer perceptor, hay una cuantía para el segundo perceptor de la unidad de convivencia mucho menor, otra cuantía menor para el tercero, cuarto y así hasta llegar a un tope. Eso significa que da igual que una familia a lo mejor tenga 6 hijos, va a percibir lo mismo que a lo mejor una familia que tenga 3. Con una lógica un poco de como si hubiera economías de escala en las economías domésticas, lo cual es un poco discutible porque comprar 10 litros de leche es más caro que comprar 5. Puede haber algún tipo de descuento, pero normalmente el descuento es un poco insignificante, ¿no? Entonces, normalmente las políticas sociales han tenido este enfoque un poco familiarista y eso ha tendido a penalizar a la familia. Y eso es un rasgo muy propio de los estados de bienestar de los países del sur, que en el discurso tendemos a dar una mayor importancia a la familia, pero en la práctica tendemos a castigar a las familias. El último informe FOESA ponía de manifiesto cómo la situación de crisis económica en gran parte se ha solucionado por que la familia, las pensiones, han servido para ayudar a aquellos hogares que no tenían ningún tipo de ingresos. Si diseñamos políticas de garantía de ingresos con un enfoque individual, donde el titular, o sea, el sujeto es el titular del derecho, probablemente eso tenga un efecto positivo sobre la protección de la familia y, por ende, de la protección de la infancia. Entonces, estos son un poco digamos, el paradigma teórico, si quieren ustedes, en el que yo voy a analizar un poco el texto que se me ha encomendado. Bueno, en la diapositiva pueden ustedes ver el sistema de garantía de ingresos mínimos con el que contamos ahora mismo en España. Es un cuadro que proviene de un trabajo que han hecho los profesores Ayala, Arranz, García Serrano y Martínez Virto el año pasado. Es un trabajo muy reciente, que en ese cuadro esquemático lo que plantea es todo un mapa de las garantías de ingresos. Tenemos, evidentemente,
prestaciones contributivas, en las cuales ahora no son objeto de análisis, y luego tenemos prestaciones no contributivas. Tenemos prestaciones no contributivas internas al propio sistema, es decir, que dependen de la seguridad social, y ahí tenemos pues, un montón, subsidios por cotizaciones insuficientes, por agotamiento de la prestación contributiva, el subsidio agrario, el de migrantes retornados, el de mayores de 55 años, el programa Prepara, la renta activa de inserción, etcétera. Y luego tenemos, las tienen ustedes ahí, y luego tenemos lo que son elementos externos al sistema, que son las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que, como saben, han recibido diversas denominaciones en función de la comunidad autónoma que han recibido. Estas rentas mínimas de las comunidades autónomas tienen ya una larga trayectoria y han jugado un papel muy importante como garantía de ingresos de último recurso. Es verdad que el problema que tienen las rentas mínimas de inserción, o uno de los problemas que tienen, es que hay, primero, que están muy vinculadas a la residencia en una comunidad autónoma, lo cual penaliza a una persona que a lo mejor quiere irse a otra comunidad autónoma a buscar un empleo. Plantean también un problema de desigualdad, es decir, hay muchas diferencias entre la renta mínima, por ejemplo, de una comunidad autónoma como Extremadura a las rentas más desarrolladas, que son las de la comunidad del País Vasco y de Navarra, que son las más robustas y las que tienen una mayor tradición. Entonces, ahí se generan una serie de disfunciones y de diferencias en función de la comunidad autónoma en la cual el beneficiario se encuentra empadronado. Luego me voy a detener un poco más en estas rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, pero yo creo que de esta foto que tienen en la pantalla podemos sacar la conclusión de que tenemos un sistema dispar, un sistema muy fragmentado, que tiene una razón de ser, es decir, que se fue creando por acumulación para dar respuesta a determinadas necesidades o determinados colectivos que tenían una situación de necesidad, pero que ahora mismo reclama una reordenación, porque ahora mismo es ineficiente. Y no solo eso, sino que es que además no es completo. Es decir, es que sabemos que hay muchos hogares que no perciben ningún tipo de ingreso y eso significa que esos hogares se nos caen por las grietas de este sistema fragmentado, con lo cual tiene que haber algún tipo de solución. La Comisión Europea, como ustedes saben, lleva años diciéndole a España que ponga orden en su sistema de garantía de ingresos. Es decir, que de alguna manera reorganice este sistema de garantía de ingresos. Yo creo que este sistema de garantía de ingresos, además, y sobre todo me voy a centrar en lo que he trabajado más, que son las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, entre otras cosas porque creo que la propuesta que se está discutiendo ahora mismo es un análogo a nivel estatal de lo que han venido siendo las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Bueno, en muchos trabajos se viene haciendo una serie de críticas a las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Se dice que tienen un carácter estigmatizador, es decir, el convenio de inserción que al beneficiario se le obliga a firmar es dispar, depende muchas veces del trabajador social en concreto o de otro tipo de cosas, pero sí tiene un cierto efecto estigmatizador, porque el beneficiario tiene que demostrar que no tiene ningún ingreso, que está en una situación de necesidad y de alguna manera se le señala, se le culpabiliza, ¿no?, de esa situación de pobreza que esta persona tiene. Por otro lado, si no se hacen compatibles con el empleo, como ya se ha empezado a hacer en algunas últimas reformas de algunas rentas mínimas de inserción, como en el caso del País Vasco, pueden generar la trampa de la pobreza y del desempleo, en el sentido de que, dado un mercado laboral tan precario como el que tenemos, donde a lo mejor a una persona con una escasa cualificación lo que se le está ofertando es un empleo temporal, por ejemplo, para cubrir una baja en un bar de un mes o de 2 semanas, el beneficiario de la renta mínima de inserción no le merece la pena coger ese empleo y hará todo lo posible porque el trabajador social no se entere de que ha rechazado esa oferta de empleo, porque si la coge va a dejar de percibir la renta mínima de inserción y se va a meter luego, cuando se acabe ese contrato de trabajo, otra vez en el trámite burocrático de reclamar la renta mínima de inserción. Con lo cual está atrapado en esa trampa de la pobreza, no está sirviendo de estímulo a la inserción laboral, a la inserción en el empleo. Y luego
a nivel global, podríamos decir que la cuantía es mayoritariamente insuficiente. Salvamos aquí los casos de Navarra y del País Vasco, pero incluso en una comunidad autónoma donde los niveles de vida son elevados, como la de Madrid, la renta mínima de inserción de la Comunidad Autónoma de Madrid está en 400 euros para el primer miembro de la unidad familiar. Y con 400 euros difícilmente se puede vivir en una ciudad como Madrid, para una persona que no perciba ningún otro tipo de ingreso. Y todos estos sistemas, además, tienen un carácter paliativo, no tienen un carácter preventivo de la situación de pobreza. Un carácter paliativo que además se ve acentuado porque en ocasiones el tiempo de respuestas desde que se presenta la solicitud es muy elevado. Durante la época más dura de la crisis económica, en ocasiones, a veces la administración autonómica, en algunas autonomías, tardaba 12 meses o incluso más en dar respuesta a la solicitud. Con lo cual, tenemos ahí una familia durante 12 meses que no está percibiendo ningún tipo de ingresos. ¿Cómo vive esa familia? Bueno, entonces, este es un poco el contexto en el que estamos. La proposición de ley, que es fruto de la iniciativa legislativa popular avalada por los dos sindicatos mayoritarios, yo creo que es oportuna. Y es oportuna porque desde Cáritas, desde FOESA, desde estudios académicos, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, se viene desde hace mucho tiempo reivindicando un poco un sistema de garantía de ingresos a nivel estatal, que cubra los huecos y que dé una cierta homogeneidad a nivel estatal en un derecho a un ingreso fundamental, a una garantía de ingresos. Voy a dividir un poco dónde veo yo las fortalezas en el texto presentado y dónde creo yo que se podría hacer un esfuerzo en mejorar para evitar algunas de las disfunciones de las cuales ya tenemos experiencia en las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Bueno, fortalezas que yo encuentro. En primer lugar, la universalidad. Es decir, es verdad que no es una universalidad en sentido estricto, pero sí lo que quiere hacer esta propuesta es cubrir los huecos que a nivel estatal tiene el sistema de garantía de ingresos. En ese sentido, yo creo que esto es un elemento a valorar y es un poco lo que, como digo, desde Cáritas, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, se viene reivindicando desde hace mucho tiempo. En este sentido, creo que este es un aspecto positivo del texto que están ustedes valorando. En segundo lugar, que se configura como un derecho subjetivo. Esto también es importante, que no está sujeto a disponibilidad presupuestaria. El hecho de que sea un derecho subjetivo, digamos, protege la categoría de este ingreso. Las rentas mínimas de inserción, en el transcurrir normativo que han tenido a lo largo desde los años 80, desde el año 85 hasta hoy, en la última fase también tendían a incorporarse en algunos estatutos de autonomía como derecho subjetivo, pero es un proceso que todavía no se ha culminado. Entonces, que se configure como un derecho subjetivo me parece adecuado. El rango de edad también parece más adecuado que el presente en las rentas mínimas de inserción. Casi todas las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas hablan de un rango de edad de 25 a 65 años. En la propuesta de ley se habla de 18 años, con lo cual esto es un rasgo positivo, entre otras cosas, porque las tasas de desempleo juvenil y de exclusión social en la juventud son muy elevadas, con lo cual esto daría respuesta a ello. Se puede hacer precisiones, por ejemplo, de considerar mayores de 16 años emancipados, etcétera. Es decir, aquí se pueden hacer apreciaciones. Quizá en el límite superior habría que hacer un esfuerzo de coherencia normativa. Si hemos elevado la edad de jubilación a los 67 años, pues un esfuerzo de coherencia en nuestro sistema jurídico quizá nos obligaría también a ponerlo en 67 años el límite superior. También me parece importante que no esté limitada en el tiempo, es decir, que sea un derecho que se tiene en tanto que dura la situación de necesidad. Creo que también es un aspecto positivo que se perciba, que el derecho a percibirla devengue a partir del día siguiente al que se presenta la solicitud, porque precisamente de esa manera se solucionan los problemas a los que hacía antes referencia que en algunas comunidades autónomas han tenido lugar en relación a las rentas mínimas de inserción cuando había un lapso de tiempo muy prolongado entre la presentación de la solicitud y la concesión de la misma. Y luego hay un aspecto que creo que es positivo, pero que es tímido, tal como se plantea en la proposición de ley, que es la cuestión de la compatibilidad con el empleo. En el texto se dice que
reglamentariamente se estudiará la posibilidad de, durante 3 meses, para colectivos que están en especial situación de exclusión, hacer este ingreso compatible con el empleo. No le vamos a pedir a los sindicatos que abandonen una visión empleocéntrica, ¿no? Pero yo creo que aquí los sindicatos se han quedado cortos. Entre otras cosas, si tenemos en cuenta cuál es la realidad de nuestro mercado de trabajo. Yo creo que a nivel, no tendríamos que dejarlo a nivel reglamentario. Yo creo que en el propio texto de la ley tendría que incluirse la compatibilidad con el empleo, no solo para colectivos de especial dificultad en la inclusión laboral, sino como una norma general, porque es algo que ya se está empezando a plantear en otro tipo de rentas mínimas de inserción. Por ejemplo, una compatibilidad que evidentemente disminuiría el ingreso que se está garantizando, en tanto en cuanto, durante un año, o en tanto en cuanto no se contara con un contrato indefinido, por ejemplo. Esta es una posibilidad. Yo creo que esto es fácil incluirlo y que aquí la proposición de ley se queda un poco corta, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro mercado laboral tiene altas tasas de temporalidad en la contratación. ¿Cuáles son las debilidades que yo veo en la propuesta de ley? Bueno, yo creo que la cuantía es claramente escasa y además veo que hay una cierta incoherencia en el texto. Para valorar la situación de necesidad se toma como indicador el salario mínimo interprofesional, pero para valorar la cuantía se toma el IPREM y se cuantifica en un 80% del IPREM. Es decir, a día de hoy serían unos 426 euros. Esto no llega al umbral de la pobreza. Hoy en España el umbral de la pobreza más o menos está estimado en unos 8.200 euros, con lo cual esto no llega al umbral de la pobreza. Es decir, este ingreso no está solucionando el problema de la pobreza. Se queda claramente corto. Tendríamos perceptores de este ingreso que seguirían estando en una situación de pobreza. Serían a lo mejor menos pobres, pero serían igualmente pobres. Con lo cual, yo creo que habría que pensar en otra manera de cuantificar este ingreso. Ligarlo al umbral de la pobreza, ligarlo al salario mínimo interprofesional, como hacen algunas rentas mínimas de inserción, por ejemplo, en el País Vasco. Es decir, hay otras opciones que darían un ingreso más generoso que acercaría al menos a estos perceptores a la línea del umbral de la pobreza si realmente el objetivo que tenemos con esta medida es intentar reducir las tasas de pobreza que tiene nuestro país. En segundo lugar, yo creo que mantiene la visión empleocéntrica. Es decir, ahí habla de que el beneficiario está obligado a realizar acciones para lograr la inserción laboral. Probablemente esto es importante, pero sabemos por la experiencia de las rentas mínimas de inserción, sabemos por la experiencia de los programas de activación del empleo, que estos programas no son eficientes, no son eficaces. No hay, en mi opinión, no hay soluciones a corto plazo para el problema del desempleo. Es decir, si realmente queremos a los beneficiarios de este tipo de ingresos, a los desempleados de larga duración, reinsertarlos en el mercado laboral, lo que tenemos que hacer son programas a medio plazo, programas que busquen en qué sectores de la economía va a haber una demanda de empleo altamente cualificada y competitiva y ofrecer a los beneficiarios de este ingreso esa formación, pero no es una formación de unos meses, es una formación que a lo mejor lleva 2 años. Pero eso es una solución a medio plazo y a largo plazo del problema del desempleo. Hacer compatible programas de formación especializada, cualificada, con la percepción del ingreso mínimo es una manera de, a medio plazo, lograr que estas personas se reinserten en el mercado laboral y se reinserten en una posición mucho más fuerte que simplemente dando cursos de cómo se maneja el Office o de cómo se hace un buen currículum profesional. En Suecia, cuando a finales de los años 90 hubo una situación de lo que ellos consideraban un alto desempleo, que para nosotros serían unas cifras que ya nos gustaría tener, precisamente hicieron esto, es decir, dijeron, vamos a ver en qué situaciones la economía va a ser competitiva a medio plazo. Y dieron programas de formación altamente cualificados a estas personas y se logró reducir las tasas de desempleo. Pero para ello hay que tener una visión a medio plazo. Y luego yo creo que también
entre las debilidades está que mantiene un poco todo el exceso de burocratización, de control, que eso se podría simplificar sobre todo con los medios tecnológicos que tenemos ahora. Es decir, hay que intentar reducir la estigmatización y el coste tanto para la Administración en cuestión de comprobar papeles y documentos, como al propio beneficiario en cuestión de tiempos, de requerir documentos, etcétera. Se puede simplificar mucho. Y por último, y hago referencia a algo en lo cual yo he incidido, que tiene un carácter familiar, es decir, no viene a configurarse del todo como un ingreso individual, que es como yo creo que deberían plantearse estas políticas. Déjenme que acabe con 3 aspectos muy brevemente. En primer lugar, la cuestión competencial, que me imagino que ha salido ya en las discusiones que hayan tenido sobre esta proposición de ley. Evidentemente, yo creo que un ingreso de estas características entra de lleno en esa parte de la competencia exclusiva del Estado de Seguridad Social relativa a atender situaciones de necesidad que recoge el artículo 149 de nuestro texto constitucional. También es verdad que las rentas mínimas de inserción se han desarrollado amparadas en el artículo 148.1.20 de la Constitución, es decir, toda la línea de la asistencia social. ¿Se puede producir aquí un conflicto entre ambas? Yo creo que no es necesario que se produzca un conflicto, pero sí puede darse una paradoja, y es: las rentas mínimas de inserción, como ustedes saben, tienen un carácter subsidiario, es decir, normalmente las comunidades autónomas exigen a los beneficiarios que hayan agotado todas las prestaciones para poder ser beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas. Se puede dar el caso aquí que, por ejemplo, un beneficiario del País Vasco acabe percibiendo una cuantía, si aprueban la cuantía de los 426 euros, inferior a la que ahora mismo está cobrando con la renta básica del País Vasco, con lo cual perjudicaríamos la situación de estos ciudadanos. Creo que esta situación se puede salvar. Se puede salvar si el propio texto de la ley incluyera algún apartado sobre la compatibilidad entre la garantía de ingresos y las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002, la 239 de 11 de diciembre, que se había planteado ante una ayuda que puso en marcha la Junta de Andalucía, complementaria para las pensiones de jubilación e invalidez no contributiva, que tenía un carácter extraordinario y que era escasa, eran 9.000 pesetas de entonces, el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad diciendo que tenía un carácter complementario, que iban con cargo a los presupuestos autonómicos y que, por lo tanto, caían dentro de la asistencia social y no vulneraban el artículo 149 de la Constitución española. Es decir, tenemos ya ahí una cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional que puede permitir la compatibilidad de un ingreso a nivel estatal, dependiente de la seguridad social, con ayudas de asistencia social, las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. En cualquier caso, la renta mínima, yo creo que el texto de la ley puede hacer referencia a que las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, atendiendo, por ejemplo, a los diferentes niveles de vida que existen en unas comunidades autónomas y en otras, puede complementar este ingreso. Y, sobre todo, centrándose en que, a lo mejor, el aspecto de la comunidad autónoma tiene más bien que centrarse en cuestiones cualitativas, es decir, de formación, de asistencia social, de ver cuáles son las causas de la exclusión social, que en una cuestión puramente cuantitativa, como están ahora mismo funcionando. Yo creo que, digamos que este sistema es necesario. O sea, la proposición que están ustedes ahora valorando, yo creo que es necesario. Ahora bien, también tengo que reconocerles que no deja de ser un parche, que probablemente lo que es urgente es que hagamos, desde una visión más elevada, un rediseño absoluto de todo nuestro sistema de garantía de ingresos, partiendo de cuál es la realidad de nuestro mercado laboral. Yo no digo ya desligarlo totalmente del empleo, pero sí partir de cuál es la situación de nuestro mercado laboral y hacer un diseño coherente de todo nuestro sistema de garantía de ingresos. Es decir, me parece que
esta propuesta viene a dar respuesta a situaciones de urgencia y de necesidad que tienen muchas personas que no perciben ningún tipo de ingreso, pero creo que sería necesario, y ustedes como legislador pueden hacerlo, hacer un rediseño de todo nuestro sistema de garantía de ingresos. Y en ese sentido me gustaría apuntar dos ideas. En primer lugar, yo creo que tiene que haber una asignación universal e incondicionada por niño, es decir, una renta básica para los menores de edad. Esto existe en otros países de nuestro entorno. Esta es la manera más efectiva de luchar contra el problema de la pobreza infantil. Cuando se plantean cuestiones de si la objeción de la reciprocidad, etcétera, aquí estamos hablando de un derecho del cual es el menor el titular. No estamos hablando de un derecho de la familia, del padre o de la madre. Evidentemente lo tendrán que percibir las madres para su correcta administración, pero estamos diciendo que es un derecho del menor. Y yo creo que no hay ninguna objeción a plantear una renta básica, una asignación universal para todos los menores de edad. Y luego, yo creo que se pueden dar pasos a construir, si realmente decidimos rediseñar todo nuestro sistema de garantía de ingresos, a construir un sistema de garantía de ingresos que sea universal, que elimine en la medida de lo posible las condicionalidades, la burocracia, la estigmatización, y que se puede articular a través de un impuesto negativo sobre la renta. Es decir, de esa manera, de alguna manera, el derecho a un ingreso mínimo se podría construir y sería, creo yo, lo más ajustado para replantear nuestro sistema de garantía de ingresos. Muchas gracias y, por supuesto, estoy a su disposición para aclarar cualquier cosa que consideren. Pues muchísimas gracias, señor Rey Pérez, por su comparecencia, por su intervención y por ajustarse nuevamente al tiempo. Esta comparecencia fue solicitada por el Grupo Parlamentario de Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, y si les parece bien, interviene en primer lugar y si no en su orden de... Bueno, en primer lugar, vale. Pues muchas gracias, señor Rey. Creo que nos está sirviendo mucho las intervenciones de hoy. En concreto, su intervención nos es de mucha utilidad. A nosotros nos preocupa mucho la situación que vive la población española, situación que, como bien usted ha comentado, se encuentra gravemente reflejada en el informe AROPE de la EAPN, de la Red contra la Pobreza, y también en el informe FOESA. En estos informes se dice que 10 millones de personas se encuentran actualmente en nuestro país en situación de pobreza, que casi la mitad casi la mitad, y esto sí es una cosa que sabemos por datos del Ministerio de Empleo, de las personas desempleadas no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, no solamente han perdido su trabajo, sino que además pierden cualquier capacidad de ser individualmente, de sostenerse a sí mismos de manera individual sin tener que pasar por condiciones de asistencia social, ¿no?, o de beneficencia. También nos dicen estos informes que el 48% de las personas que están en desempleo son pobres, que el 25% de las personas que están en situación de inactividad, que esto es una cosa de la que el Gobierno habla poco, pero la inactividad es importante para el sostenimiento de nuestra o para el no sostenimiento de nuestra población o de las dificultades que tiene nuestro sistema de empleo, pues ese 25% de las personas inactivas también son pobres, que el 62% de las personas de nuestro país, es decir, mucho más de la mitad, dice que tiene problemas para llegar a fin de mes y que el 42,2% de las personas que viven en hogares monoparentales, lo cual es cada vez mucho más frecuente, pues se encuentra también en situación de pobreza. Bueno, a nosotros esto nos preocupa mucho. Creemos que esta iniciativa, que esta proposición de ley que sale a través de una ILP, de una iniciativa legislativa popular, que ponen en marcha los sindicatos y que firman 700.000 personas, es decir, que este debate es un debate social y que cuenta con la legitimidad necesaria como para que los legisladores que estamos aquí en este Congreso de los Diputados y que hemos sido elegidos por la ciudadanía, pues bueno, nos tomemos este tema en serio
efectivamente lo tramitemos de la mejor forma posible, de la forma más bueno, que mejor pueda ayudar a la población, pues bueno, nos lo tomemos en serio y lo trabajemos con toda la seriedad que se merece. Ahora mismo no solamente es importante o tenemos que mirar esa situación de precariedad y de pobreza existente tanto en las personas que están trabajando, que cada vez son más pobres, como en las personas que desgraciadamente no pueden trabajar y cuya situación de pobreza es inasumible para la cuarta economía de la Unión Europea. Bueno, no solamente tenemos ese problema, sino que también tenemos el problema de la redistribución, como usted bien ha comentado. Y resulta que hace poco también salió un informe que decía que hay 3 personas en nuestro país que que cuentan con la misma riqueza que el tercio de la población más pobre de nuestro país. Pues bueno, estos niveles de desigualdad, estos niveles de pobreza y de desigualdad, creo que son lo suficientemente importantes y preocupantes como para que nuestro país lo esté trabajando y lo esté mirando. Es inasumible que haya 3 personas que cuenten con la misma riqueza que el tercio más pobre de nuestro país. No le gusta mucho a algunos grupos de este Congreso y en concreto al Gobierno hablar de los temas de pobreza. Parece que cuando los ministros o cuando el propio Gobierno, el presidente del Gobierno comparecen, pues bueno, que viven en un país distinto al que reconocemos el resto o del que venimos el resto, parece que no entienden cuál es o que no consideran cuál es la situación de desigualdad y de urgencia social que existe en nuestro país. Y bueno, y esto está en gran parte en muchas ocasiones tapados por otros problemas. Últimamente hablamos mucho de la situación en Cataluña, lo cual es para nosotros fundamental por lo que significa para las libertades públicas de la ciudadanía que habitan en todos los territorios de este Estado, pero parece que al Gobierno no le gusta en absoluto hablar de la situación de pobreza, igual que tampoco le gusta hablar de cómo se llenan los bolsillos con la corrupción ellos y sus amigos. Bueno, para nosotros es fundamental cumplir con la legalidad vigente y también modificar esa legalidad, que es lo que está, de hecho, intentando esta proposición de ley de prestación de ingresos mínimos. Pero también es fundamental cumplir con la legalidad vigente, aquella legalidad con la que algunos se sienten incómodos y me estoy refiriendo al artículo 41 de la Constitución española o me estoy refiriendo también a la Ley 27/2011 en su disposición adicional primera, que dice que hay que hacer un estudio y una reordenación de todos los sistemas, o sea, del sistema de prestaciones que tiene nuestro país, de renta mínima, y esto es urgente, es necesario y llevamos ya, pues fíjese lo que ha llovido desde 2011 hasta 2017 que estamos en estos momentos. Y creemos que también es importante acogernos a la legalidad vigente o a aquello que nos dicen los organismos europeos también, no solamente cuando se trata de pagar la deuda o de recortar derechos sociales para pagar una deuda que en ningún caso la población más débil ha provocado, y que siempre se están beneficiando los mismos, y estoy hablando de los bancos, de las entidades financieras, pues bueno, que también es importante cumplir con esa, y con esto voy terminando, cumplir con esa legalidad vigente para lo social, y con eso me estoy refiriendo a ratificar la Carta Social Europea, que bueno, pues que este Gobierno no quiere ratificar, no entendemos por qué, a qué se debe o cuáles son los motivos, y también el protocolo de reclamaciones colectivas. El artículo 13 de la Carta Social Europea dice que los Estados miembros tienen la facultad o deben velar porque todas las personas que carezcan de los recursos necesarios, pues, o no estén
los recursos económicos o no estén en condiciones de obtenerlos, pues puedan ser beneficiarias de una ayuda de asistencia social, en este caso y en nuestro país, para tenernos a la legalidad vigente y a la Constitución española. Estamos diciendo que tiene que ser adaptada o que tiene que ser recogida, y con esto termino ya de verdad, por la Seguridad Social. Y también estamos hablando del Comité Europeo de Derechos Sociales, y a eso es a lo que venimos, o esas son las enmiendas que nosotros venimos a trabajar, que dice que las rentas no deben estar sujetas a condiciones a la residencia, que no deben estar sujetos a criterios mínimos de edad, y con esto hablamos de mayoría de edad, que es lo que nosotros creemos que debería suceder. Que no deben estar, que deben estar sujetas a una cuantía mínima, que en este caso debe ser el umbral de la pobreza como poco. Nosotros estamos hablando del 88% del salario mínimo interprofesional, como bien tiene recogido el País Vasco en su renta mínima, y que se debe mantener vigentes estas prestaciones durante el tiempo que dure la necesidad, y que deben ser individual, por una condición muy básica, y es que la persona, el sujeto de los derechos deben ser las personas, y en ningún caso ningún otro ente, sino bien la persona. Igual que una persona es la que tiene derecho a la salud, una persona tiene que tener derecho a vivir dignamente. Y, bueno, con esto quería terminar. Para nosotros es fundamental hablar de la situación que vive nuestro país, de las personas de nuestro país, y también fundamental acogernos a la legalidad vigente, no solamente para pagar la deuda y para sufrir recortes, sino para proteger a nuestra población. Muchas gracias. Gracias, señora Franco. Por el Grupo Mixto, nadie. Por el Grupo Vasco, tampoco. Esquerra, tampoco. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Cano. Buenos días y muchísimas gracias, señor Rey, por acudir a esta comparecencia y explicarnos todos estos datos que realmente son preocupantes y realmente preocupan a la sociedad, a los ciudadanos españoles, y nos preocupa muchísimo la situación que están viviendo en la actualidad. Quisiera empezar a hacer referencia un poquito también, con respecto también a la anterior compareciente, en hacer hincapié un poquito al tema de la naturaleza jurídica de lo que se nos está pidiendo en este proyecto de ley. Y entiendo que usted también diferenciaba entre la prestación y la asistencia social, y hacía referencia que a lo que se va a debatir es asistencia social. Entonces, si a tenor del artículo 148 de la Constitución dice que esto es materia competencial y exclusiva de las comunidades autónomas, y así hay sentencias del Tribunal Constitucional que dice que si asumimos o legislamos en esta competencia iríamos vaciando las competencias de las comunidades autónomas, esto se puede profundizar un poquito en qué nos afectaría, porque ponía el ejemplo de la comunidad autónoma andaluza. Yo creo que aquí en este caso sería al revés. Es decir, hay una prestación por una pensión, me parece que ponía, confírmeme, de jubilación, una prestación por jubilación mínima, y que la complementaba como asistencia social. Entonces, entiendo que, siendo competencia de la comunidad autónoma, la asistencia social estaba dentro de las competencias de la comunidad autónoma, con lo cual no divergía o no asumía competencias estatales. No sé si nos puede aclarar esto un poquito. Otra de la compareciente anterior también, y creo que también usted había hecho un poco referencia a esto, sobre los derechos subjetivos, y estos unidos a la posibilidad de la obtención de los recursos para cubrir estos derechos subjetivos. Y hacía mención que el Tribunal Constitucional también había dicho que a tenor de los recursos será disponible ese derecho o no. No sé si nos puede también hacer un poquito referencia a esto. Comentaba respecto de la fragmentación, la cantidad tanto de prestaciones como de asistencias sociales y divergentes en todo el territorio español, y preguntarle, para poderlo unificar y que todos los españoles tengan los mismos derechos, sean iguales y tengan los mismos derechos, ¿cómo lo podemos conjugar? ¿Asumimos a nivel estatal las competencias que hay en la comunidad autónoma? Es decir, habría que cambiar el texto constitucional. ¿Se asumen? ¿Cómo lo podemos conjugar esto? Porque, como también hacía mención, las
asistencia social, el importe de la asistencia social en Navarra o en el País Vasco es muy superior, lógicamente, teniendo un régimen fiscal totalmente distinto al resto de comunidades autónomas, tienen más recursos disponibles para poderlos poner. ¿El Estado cómo lo puede conjugar? Yo entiendo que hay que cubrir el máximo de situaciones sociales. Es decir, si podemos cubrir el 100%, si la tasa de cobertura es el 100%, mejor que si no es el 50%, y que sean en igualdad de condiciones. Y en esto también, ¿cómo lo conjugamos con que el nivel de vida o los costes, por decirlo de alguna manera, de comprar el litro de leche que hacía mención en Madrid sea distinto al de Alicante o a algún sitio de Andalucía? Porque no cuestan lo mismo todas las cosas en todos los sitios. Después, también hacía referencia a que no debería de estar ligado a la búsqueda de empleo. ¿Cómo lo hacemos? Si lo dejamos in illo tempore para que esto siga… Es decir, ¿cómo ligamos esta asistencia social para que realmente ayudarle a que no necesite esa asistencia social? Porque yo creo que nadie, ningún ciudadano español quiere verse abocado a necesitar una asistencia social. Lo que quiere es poder trabajar y poder cubrir las necesidades mínimas familiares de sus hijos y vivir con dignidad. Y con esto se hace a través del trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decía de que estuviese ligado. Nosotros, desde Ciudadanos, proponíamos el tema del complemento salarial. Esos trabajadores pobres, continuamos diciendo que tenemos trabajadores pobres que trabajan y no llegan a fin de mes. ¿Cómo lo podemos continuar trabajando? Creo que tenemos una ardua tarea por delante, igual que, por ejemplo, con el tema del contrato. Queremos que la gente tenga una continuidad y no tengamos esos trabajadores pobres. Y bueno, me dejo, si después tenemos turno de réplica, ya le preguntaría alguna cosita más. Muchas gracias. Yo que no. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Elvira Ramón, Ramón Utrego, perdón. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al compareciente, felicitarlo por su intervención, que prácticamente compartimos en su totalidad. No voy a hacer mucho hincapié en los motivos o en las causas que desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, consideramos que hacen necesaria la implantación de una renta mínima garantizada en nuestro país. Creo que la inmensa mayoría de los que estamos y de las que estamos aquí los compartimos, pero sí hay una realidad que no se puede obviar, y es que en los últimos años la situación de protección en nuestro país ha disminuido enormemente, lo ha puesto usted de manifiesto en las cifras, y es un poco contradictorio que justo cuando la población está más carente de esos niveles de protección como consecuencia de muchos factores, pero entre otros de la crisis económica, es justo cuando el Estado ha disminuido esos niveles de protección, con lo cual ha llevado a que tengamos más familias en las que todos sus miembros están en desempleo, hogares donde no se percibe ningún tipo de prestación, y paralelamente, además, desde el Gobierno de España, estando estos 6 años en manos del Partido Popular, se han endurecido enormemente las condiciones para acceder a los determinados subsidios de desempleo. Hay una realidad que no podemos obviar, y es verdad que esta iniciativa, usted lo decía, no solamente porque el posible beneficiario tenga que realizar determinadas acciones enfocadas a su empleabilidad, sino que uno de los requisitos fundamentales es estar 12 meses inscrito como demandante de empleo, con lo cual es obvio y queda de manifiesto que esta iniciativa, que esta ILP que traen los sindicatos, está ligada a la empleabilidad. Eso es así. Nosotros, en nuestro programa electoral, llevábamos una medida concreta de un ingreso mínimo vital que no estaba ligado a la empleabilidad. Consideramos que con esta iniciativa se cubre gran parte de la demanda social que puede haber ahora mismo, pero es verdad, y no lo vamos a obviar, a pesar de lo que diga el compañero de Ciudadanos, nosotros partimos de la base de que en nuestra sociedad hay personas que no son empleables, así de claro. Podemos mirar para otro lado y no reconocerlos, pero hay un colectivo
colectivo importante que no podemos insertarlos laboralmente porque sencillamente yo creo que las dificultades son inmensas, son colectivos pues con un deterioro importante y que no es que están en riesgo de exclusión social, sino que viven pues, desde hace mucho tiempo en esta situación, ¿no? Partiendo de esta base, yo creo que en el proceso de tramitación de esta iniciativa, pues probablemente entre todos los partidos y sobre todo los que más comprometidos estamos con esta iniciativa, vamos a mejorar el texto. Es verdad que igual no es el más deseable porque cuando has puesto pues sus ventajas o sus debilidades y sus fortalezas, pues una de las que ponía de manifiesto era esa. Nosotros ya habíamos hablado también de esta antigüedad como demandante de empleo, que es un obstáculo importante para que muchas personas puedan acceder a esta prestación, y confiamos en que en el proceso, con las enmiendas que hemos planteado y en el proceso de debate de las mismas, pues mejoraremos el texto, ¿no? Pero sí que es verdad que, dicho esto, y aunque sea mejorable y probablemente pues tengamos en mente muchos de los que estamos aquí otro tipo de prestaciones o de renta mínima garantizada para estos colectivos, pues insistimos en que puede paliar en buena medida pues parte de las dificultades que muchas familias y muchas personas a título individual están viviendo en nuestra sociedad. Viendo el informe FOESA, me gustaría, porque hemos tenido antes, bueno, antes de entrar en el informe FOESA, es verdad que tenemos esta mañana dos comparecencias, la suya y una anterior, que ponía el acento fundamentalmente en la inconstitucionalidad de esta iniciativa. A mí realmente me sorprende cuando hace muy poco tiempo, pocos días, hemos debatido en el Pleno una enmienda a la totalidad por parte del Partido Popular, que apoyó también el Grupo de Ciudadanos, y que esa enmienda a la totalidad se centrara fundamentalmente en hacer un grupo de estudio que llegara a unas conclusiones. Y hoy, pues fundamentalmente, nos centremos o se centren fundamentalmente en la posible inconstitucionalidad de esta ley, que me gustaría que en la medida de lo posible nos la aclarara, porque de su intervención he deducido que tiene bastante claro que no hay ninguna inconstitucionalidad. Y entrando ya en alguna cuestión concreta que en el informe FOESA se pone de manifiesto y que articula de alguna manera una propuesta integral basada en 3 medidas, que lo conocerá perfectamente, 3 medidas, una como una renta garantizada sin estar ligada en absoluto al tema del empleo, una segunda que sí se extendería esa renta garantizada a través de un programa de bonificación para el empleo, y una tercera pata, por así decirlo, que sería medidas de protección a la familia a través de determinadas deducciones. Me gustaría preguntarle si ve factible que se llevasen a cabo estas 3 cuestiones o cuál de ellas le parecería más interesante para de primer momento pues empezar a cubrir determinadas demandas que existen en la actualidad, ¿no? ¿Cuál priorizaría de estas 3? ¿No? Porque está claro, y yo lo comparto, que esta iniciativa no lo cubre absolutamente todo, sí una gran parte, que simplemente, pues por ejemplo, con bajar lo que es la antigüedad como demandante de desempleo, considero que abarcaría a más colectivos que manteniendo esa antigüedad de los 12 meses que la ILP contempla, pero de estas 3, ¿cuál priorizaría? Y yo, por mi parte, nada más, reiterarle nuestro agradecimiento por su intervención y felicitarle por la misma. Muchas gracias, señora Ramón. Y por cierre al Grupo Parlamentario Popular, señor Álvaro de Alejo Martínez. Muchísimas gracias, presidente. He tenido la oportunidad de saludar al profesor Rey, al cual sigo desde hace un tiempo, y encantado de haber escuchado hoy su intervención coherente con su trayectoria en la defensa de lo que usted considera que debe de ser una actuación encaminada pues, a la mejora de los derechos sociales en este país. Y mis primeras palabras tienen que ser de reconocimiento y de agradecimiento a su firma y su apoyo como profesor a un conjunto de firmas en un comunicado, en un manifiesto. No todo Estado es Estado de Derecho. En relación a lo que está ocurriendo en Cataluña, contra la secesión en Cataluña, quiero agradecerle que usted haya suscrito que efectivamente nuestro país es un país que en estos instantes respeta los derechos fundamentales de su población y además incluye en ese respeto los derechos culturales o lingüísticos de las minorías en su seno. Quiero agradecerle también la coherencia en su intervención, fundamentalmente porque efectivamente además nos ha ahorrado el nombrar a 2 importantes familias de gran capacidad económica de este país, que en alguna oportunidad se nombra en alguna de sus intervenciones, que también, según su criterio, deberían ser beneficiarias de lo que para usted es una renta básica universal y que, desde luego, no es exactamente lo que viene en
el proyecto de ley. Yo, en ese sentido, no estoy desvelando nada que no sea público y quiero reconocerle su coherencia en el planteamiento de lo que acaba de desarrollar, que muy probablemente sea algo distinto a lo que yo piense, pero no por ello es un ejercicio democrático que hoy podamos tener la oportunidad de compartir estas opiniones. Dicho esto, quiero manifestarle, profesor, que hay una cuestión, y me voy al final prácticamente de su intervención, que es verdaderamente singular, y es que efectivamente usted lanza una idea que creo que debe de ser tenida en cuenta o al menos apreciada, hasta el momento no lo ha sido, en cuanto al diseño coherente de la redirección del sistema de ingresos que se producen en virtud de estas ayudas que hemos analizado. Y lo digo porque, mire, en un momento determinado, creo que además, dentro de una situación democrática, en un Congreso, en un Parlamento abierto, en ejercicio de los derechos legítimos y constitucionales de cada uno de sus señorías, pues se llegó a decir en sede parlamentaria que junto a estas medidas las comunidades autónomas y las entidades locales reforzaron en una época de crisis un gran esfuerzo de poner en marcha un conjunto de ayudas que no dejaran a nadie fuera. Estoy leyendo literalmente el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, donde una parlamentaria, una compañera de mi grupo, vino a decir: hay diferentes cuantías en diferentes territorios, diferentes periodos de duración, diferentes requisitos, obligatoriedad o no de participar en programas de formación, diferentes condiciones para su mantenimiento. Por todo ello, es necesario iniciar un proceso de diálogo y de trabajo conjunto entre los diferentes niveles de la Administración y con los agentes sociales de cara a establecer un sistema realmente efectivo, coherente y transparente que permita una atención real a las necesidades y, al mismo tiempo, un aprovechamiento óptimo de cada euro destinado a este fin, que es el fin de ayudar e intentar reinsertar a los pobres. No hay ningún problema para hablar aquí de lo que se considere en relación a los pobres. No lo tuvo mi compañera, la diputada López Ares, que presentó una enmienda a la totalidad a esta propuesta y que fue desestimada. Pero fíjese cómo son las cosas de la vida, que el final de su planteamiento coincide prácticamente con la propuesta del Partido Popular en sede parlamentaria, cual fue la creación de una comisión que verdaderamente analizara todo lo que usted ha intentado explicar aquí, con alguna diapositiva, por ejemplo, la de Ayala, Arranz, García, Serrano y Martínez Vierto, la conocía, del 2016. Hay que matizarla tal vez, me permitirá la opinión, en relación con la sentencia del 20 de junio del 2017 del Tribunal Constitucional, por aquello del ámbito competencial. Aquí ya se ha hablado. Yo no me voy a escudar en ello, simplemente voy a hacer uso de sus propias palabras. Usted ha dicho aquí que estamos hablando de un análogo a la renta mínima de las comunidades autónomas, así lo ha dibujado. Ha dicho además que hay un carácter paliativo, ha dicho que la ausencia de amparo, la ausencia de recursos, la ausencia de estado de necesidad. Creo que es muy interesante su aportación, porque realmente nos lleva, por desgracia, a un análisis previo que hemos tenido en su intervención, donde efectivamente nos vincula el trabajo que desarrolle esta comisión y el impulso de esta normativa, pues aún más que probable recurso de inconstitucionalidad. Bien, yo creo que en este tipo de cuestiones lo que hay que hacer es hablar de la pobreza, hablar del intento de mejorar las circunstancias difíciles y complicadas que atraviesan todas las personas que necesitan la ayuda del Estado para poder sobrevivir en nuestra sociedad, pero también lo que necesitan son administraciones e instituciones que no lleven su actividad normativa a una situación que sea un río sin desembocadura. Yo creo que hacerlo de esa manera sería también una falta de respeto a esas personas que están pasando una dificultad y un estado de necesidad verdaderamente grave. Mire, usted podrá justificar y lo podrá intentar hacer de una manera o de otra, cuenta con mi respeto absoluto como jurista, pero quiero decirle que en estos momentos, en virtud del texto, del cuerpo que estamos trabajando, va a ser muy complicado que no sea calificado como inconstitucional. Hoy hemos tenido aquí a algunas personas de un conocido prestigio jurídico que así ya van avanzando cuál puede ser el final, por desgracia, de esta actividad normativa. Queremos preguntarle qué ha querido usted decir a la hora del control de las prestaciones. Es importante que tengamos un control en las prestaciones. Es importante no solamente porque también se ha hablado anteriormente en la comparecencia de la directora de letrados de la Secretaría de Estado, pues que existe además una actividad penal vinculada a ciertos abusos, que no digo que sea el caso, pero hay que tener unos controles en la Administración. Está hablando de dinero público. Me interesa que, de alguna manera, usted este círculo lo cierre, porque da la impresión como que no hay que tener una actividad administrativa, no hay. Yo vengo de la actividad municipal, vengo de la política municipal y le puedo asegurar que la falta de documentación o de trámite administrativo no es el problema por el cual no se otorgan ayudas a personas en estado de necesidad. Eso no es así y yo quisiera que de alguna manera también quedara patente
la actividad y el trabajo que están desarrollando 8.000 ayuntamientos de España, día sí y día también, en el apoyo de las personas con necesidad y que, desde luego, no es el caso fundamental para evitar que haya un control al respecto del destino del dinero público. Me gustaría también que, de alguna manera, como también se ha comentado, pero creo que es importante que lo tengamos todos bien claro, nos explique aquí la vinculación entre la justicia social y los ingresos y que usted aquí nos explique si es posible, en fin, yo no quiero tampoco que pedirle cosas que no sean realmente imposibles. Oiga, por suerte o por desgracia, los derechos subjetivos de los cuales estamos hablando, si se reconocen hay que pagarlos. Y hay que explicar de dónde salen esos recursos. Porque el mantra de que el PP lo robamos todo y de lo que el PP no roba, no, ya no vale. Ya no vale. Es que aquí se habla de cuestiones que son verdaderamente eufemísticas, pero que ya, de verdad, a todos nos interesa que las personas en estado de necesidad dejen de estarlo. Y aquel español o española que tenga necesidad en cualquier lugar de España tenga la ayuda del Estado. Pero lo que no consentimos es que le estemos dando vueltas a una cuestión que, además de ser inconstitucional, realmente lo que no hace es explicar la otra cara de la moneda. Usted lo hace. Y pido que usted aquí también lo haga en un ejercicio de coherencia como el que está desarrollando toda la mañana y diga usted impositivamente cómo se solucionarían ese tipo de cuestiones. ¿De dónde saldría el dinero para mantener todo ese derecho subjetivo? Apelo a su conocimiento en ese sentido, porque también es verdad que su conocimiento nos va a dar luz a todos y sabremos efectivamente dónde pueden estar algunos riesgos de la sostenibilidad del sistema, porque, en definitiva, lo que parece que no queremos analizar o no queremos ver es que, por suerte o por desgracia, las cantidades económicas son las que son y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, tener un discurso que a usted le permita decir, como ha dicho aquí, y con esto concluyo dándole de nuevo las gracias, que para usted la bajada de un 10% del desempleo juvenil en los últimos años sea un tibio descenso. Yo lo que deseo es que, con el trabajo de todos, el descenso en el empleo juvenil siga siendo de 2 dígitos y usted tenga la oportunidad, en libertad, de decir que es un descenso tibio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Badalejo. Pues ahora el compareciente puede responder a las intervenciones, interpelaciones y preguntas. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la atención y por las cuestiones. Han salido distintas cosas, pero algunas son compartidas. Entonces, voy a empezar por la cuestión competencial, porque es verdad que es una cuestión que plantea problemas. O sea, yo en ese sentido soy consciente de que incluso si se aprobara la propuesta, la iniciativa legislativa popular que han traído a la Cámara los sindicatos, podría ocurrir que algunas comunidades autónomas plantearan un recurso de inconstitucionalidad por entender que se estaban invadiendo sus competencias en relación a la asistencia social. Pero también es verdad que nuestro sistema de seguridad social tiene también prestaciones dinerarias dirigidas a colectivos y nadie plantea la inconstitucionalidad de las mismas. Quiero decir, claro, es verdad que es una cuestión interpretativa, qué es lo que cae dentro de esa asistencia, esa ayuda necesaria que entra dentro de lo que es la seguridad social, porque el concepto de seguridad social ya no es un concepto estrictamente de seguro, de contribución, sino que llevamos muchos años en los cuales también el Tribunal Constitucional ha avalado que la seguridad social también incluye cuestiones de asistencia, cuestiones de ayuda a las personas que tienen necesidad y evidentemente a veces la frontera ahí no es clara cuando la competencia autonómica tiene que ver con la asistencia social. A ver, yo creo que es posible que se pueda plantear un recurso de inconstitucionalidad, probablemente por parte de aquellas comunidades autónomas que tienen las rentas mínimas de inserción más robustas, porque entiendan que se están invadiendo sus competencias, pero yo creo que hay que recuperar la propia doctrina del Constitucional en algunos casos. Cito una sentencia, dice: la cobertura de la seguridad social no excluye que diversos colectivos de beneficiarios precisen apoyos complementarios para atender necesidades no cubiertas por el sistema. El hecho de que los beneficiarios de las ayudas estén ya incluidos en el ámbito protector de la seguridad social no impide que sean beneficiarios de ayudas de servicios sociales, siempre que concurra una situación de necesidad y no se produzca una modificación o perturbación de dicho sistema o de su régimen económico.
quienes no tengan cubiertas sus necesidades mínimas con la modalidad no contributiva del sistema de seguridad social pueden acceder a otras ayudas de carácter diferente, es decir, ayudas asistenciales de las comunidades autónomas. Esto es una sentencia del 2002 del Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional nos está dando la clave, es decir, si finalmente esta proposición de ley la aprueban ustedes o la modifican, pero la aprueban y realmente se establece un ingreso, una garantía de un ingreso en el ámbito de una prestación no contributiva de la seguridad social, eso no excluye que luego las comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia de la asistencia social, puedan ofrecer algún tipo de complemento para aquellos colectivos que entiendan que todavía tienen una situación de necesidad que no queda suficientemente cubierta con el ingreso de la seguridad social. Yo creo que en ese sentido la situación podría salvarse. O sea, no veo que haya necesariamente una inconstitucionalidad de esta posible prestación, porque es que si no, gran parte de todas las prestaciones no contributivas que tenemos, es decir, la renta activa de inserción, el subsidio para personas de mayores de 55 años, pues también serían inconstitucionales. Entonces, a lo mejor, pues tendríamos que acabar con esa línea no contributiva de la seguridad social. Entonces, estamos hablando de un cambio de modelo de seguridad social. Pero eso ya es otra cosa, eso se sale de lo que dice nuestro propio texto constitucional y lo que ha interpretado que dice el Tribunal Constitucional. ¿Es verdad que existen otras posibilidades legislativas para ordenar nuestro sistema de garantía de ingresos? Sí. Es decir, podrían ustedes hacer, por ejemplo, una ley de bases de rentas mínimas que establecieran unas características básicas que fueran compartidas por todas las comunidades autónomas o que establecieran unos mínimos que fueran compartidos por todas las comunidades autónomas. Esa es una posibilidad. Esto no se ha hecho por el momento, pero podría ser una posibilidad. En cualquier caso, yo creo que, digamos que la cuestión competencial, o sea, yo soy consciente de que va a plantear problemas. Por eso creo que hay que adelantarse a esos problemas y el propio texto de la ley tendría que hacer alguna referencia, ya sea en la exposición de motivos, ya sea en algún artículo, a lo que es las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Es decir, yo creo que eso sería un poco prevenir el problema, en el sentido de, precisamente, haciendo referencia a esta doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, decir que es posible que las comunidades autónomas complementen en su competencia de asistencia social cuando este ingreso mínimo del sistema de seguridad social no alcance el mínimo o no cubra todas las necesidades que puede tener el potencial beneficiario. En ese sentido, yo he intentado incidir cuando he dicho que creo que el texto de la norma debería contemplarlo de alguna manera, porque soy consciente de que se pueden plantear problemas de competencias. O sea, y también creo que, como esto es una cosa sabida, también creo que la propia iniciativa presentada por los sindicatos lo tiene en cuenta, porque se esfuerza, o en la exposición de motivos y en el articulado, se esfuerza mucho en vincular como una prestación no contributiva adicional al sistema de seguridad social, para hacerlo colgar directamente del 149. Es decir, que yo creo que esta preocupación existía también en los que proponen el texto de la ley, ¿no? Quizá deberían haberlo hecho de una manera un poco más explícita, en este sentido de haber hablado un poco de la complementariedad que pueden tener los sistemas de asistencia social de las comunidades autónomas. Y eso siendo conscientes de que, evidentemente, cuando estamos hablando de ingresos, la frontera de la asistencia social a veces es una cuestión de interpretación, ¿no? Es decir, ¿qué se entiende por asistencia social? Eso un poco en relación a la cuestión del ámbito competencial que se me ha planteado por parte tanto del representante del Grupo de los Ciudadanos como del Grupo Popular. Yo creo, en relación a otra cuestión, que se ha planteado aquí una cuestión un poco más general en cuanto a la cuestión de la fiscalidad. Yo no me he querido meter
en la cuestión de la fiscalidad. Es cierto que yo tengo algunas publicaciones en las cuales he abordado la cuestión de qué se considera una sociedad justa en términos fiscales. También es verdad que mi ámbito de competencia no es el derecho financiero y tributario, por lo tanto, tampoco me sentía lo suficientemente competente. Es decir, mi ámbito de aproximación a esta realidad es más desde la filosofía política. Pero sí tengo que decir una cosa, es decir, cuando hablamos de justicia social, las teorías de la filosofía política clásicas, de John Rawls para adelante, normalmente se han centrado en la cuestión de la redistribución, de cómo se distribuyen el gasto, cómo se distribuyen los ingresos. Y es verdad que cuando queremos conseguir una sociedad justa, tenemos que pensar en el otro lado, que es el lado de los ingresos. Es decir, solo con la combinación de cómo se gasta y de dónde se obtiene lo que se gasta y que las dos maneras sean coherentes de acuerdo con una visión de la justicia social, es como lograremos esa idea de justicia social. En este sentido, evidentemente, yo creo que una también de las grandes reformas que tenemos pendientes en nuestro sistema de justicia social es revisar nuestro sistema financiero y tributario para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, que es que sea progresivo, que respete el principio de equidad, etcétera. Un poco es cierto que las últimas reformas tributarias que se han hecho han tenido un cierto carácter regresivo y que normalmente es sobre los hombros de la clase media sobre los que recae el peso de las estructuras del estado de bienestar. Y eso es una opción política, quiero decir, es una opción política que está conforme a una determinada visión de lo que es la justicia social. Se pueden hacer reformas que aumenten la progresividad y que tengan recursos suficientes, desde luego, para pagar la propuesta de los sindicatos, que es muy escasa, ¿no? Es muy escasa en relación al requisito de la vinculación de los 12 años como demandante de empleo y es muy escasa en cuanto a la cuantía, porque estamos hablando de un ingreso de miseria casi, ¿no? Es decir, estamos hablando de 426 euros, que en algunas zonas de España a lo mejor sí da para cubrir unas necesidades fundamentales, pero que desde luego en muchas de las ciudades de nuestro país no da absolutamente para nada. Es decir, no da para nada. Yo creo que estoy de acuerdo con que la idea de justicia social tiene que mirar los dos lados de la balanza, el lado de los ingresos y el lado del gasto. En relación con la cuestión del empleo, ¿no? Vamos a ver, muchas veces, y del control, ¿no? Del control al beneficiario. Muchas veces no ha salido así, pero está implícito que el argumento muchas veces que se da es que mucha gente que reciba esta prestación pues se va a quedar en su casa viendo la televisión y no va a trabajar, ni va a buscar empleo, ni va a hacer nada. Esto es lo que, así con un nombre más formal, ¿no? En la Academia Americana se llama la objeción del free rider o del perezoso, ¿no? Es decir, bueno, primero yo creo que tenemos que entender qué queremos decir cuando hablamos de empleo y qué queremos decir cuando hablamos de trabajo. Yo creo que hay mucho más trabajo que empleo. De hecho, yo creo que cuando la Declaración Universal de Derechos habla del derecho al trabajo, no está hablando exclusivamente del derecho al empleo. Es cierto que durante un determinado momento el vínculo social se construía sobre el empleo. Pero, ojo, tampoco en la Europa del estado de bienestar de las 3 décadas posteriores al desarrollo, o sea, en las 3 décadas doradas del estado de bienestar, había pleno empleo, que las mujeres no estaban plenamente incorporadas al mercado laboral. Es decir, pero es verdad que en ese momento la manera de insertarse socialmente era estar dotado de un empleo con más calidad, de un empleo con garantías, con seguridades, con derechos laborales. Yo creo que eso hoy se nos ha venido un poco abajo. Se nos ha venido un poco abajo porque ustedes saben que hay cada vez más estudios que plantean que la automatización, las nuevas tecnologías, etcétera, van a destruir muchos de los empleos que hoy tenemos. Y habrá que dar una respuesta a esto. Es decir, ya no hay ya empleo para todo el mundo. ¿Cómo solucionamos esto? Ahora, ¿hay trabajo para todo el mundo? Sí. Luego, entonces, ¿qué está protegiendo el derecho al trabajo? El derecho al trabajo está protegiendo el derecho a hacer una actividad en la cual, de manera inmediata, directa o indirecta, uno contribuye
a su sociedad realizando algo. En algunos casos, esa contribución es valorada por el mercado laboral. En ese caso estamos hablando de empleo y da una contraprestación salarial a cambio. En otros casos, esas contribuciones no tienen una valoración mercantil, pero todo el trabajo de cuidado, todo el trabajo voluntario, todo eso es trabajo y todo eso aporta un gran valor añadido a la sociedad en la que se realiza. Con lo cual tenemos también que entender que hay que valorizar ese trabajo, hay que poner en valor ese trabajo, que no es empleo. Hay que, digamos, que ampliar la óptica y ver que estamos en sociedades en las cuales se va a ir destruyendo progresivamente muchos empleos, lo cual va a generar también una mayor dualización en nuestro mercado de trabajo, porque esos empleos que se van a destruir normalmente son empleos que pueden hacer las máquinas y son empleos, por lo tanto, poco cualificados, y eso va a generar que vayamos a tener un desempleo de personas poco cualificadas que no van a encontrar una reinserción laboral en ningún momento. Pero tenemos que repensar el trabajo y entender que hay otros trabajos que no son empleo, que aportan a la sociedad y que merecen ser valorados. Y una manera de valorarlos es retribuirlos con algún tipo de ingreso. Yo llevo muchos años un poco reivindicando este sentido del derecho al trabajo, entendiendo que el derecho al trabajo es el derecho al vínculo social, el derecho a realizar algo a la sociedad a través de lo cual se obtiene un cierto reconocimiento social. Con lo cual, la objeción del free rider puede existir. Es decir, evidentemente, todo sistema, toda sociedad puede tener alguna persona que sea beneficiaria del sistema y que no aporte nada. Pero son casos marginales. Son casos marginales y no podemos hacer las normas pensando en la excepción o en el caso marginal. En trabajos cualitativos que yo he hecho con beneficiarios de la renta mínima de inserción, lo que te dicen es que ellos quieren tener un empleo, que la situación de ser beneficiarios de esas rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas lo viven como una cuestión de frustración, de culpabilidad, de no ser capaces de sacar a sus familias adelante, con unos efectos psicológicos también que tiene eso sobre la propia autoestima de esas personas, ¿no? Recordemos que Rawls decía que uno de los bienes primarios que debería garantizar una sociedad justa era el autorrespeto. Bueno, en estos beneficiarios el autorrespeto está muy dañado. Con lo cual, la gran mayoría de los beneficiarios hoy de estas rentas mínimas de inserción estarían encantados de tener un empleo y salir del sistema de rentas mínimas de inserción y trabajar. El problema es que no lo encuentran, el problema es que no hay empleo. Evidentemente, en los últimos años ha habido una mejora de nuestro mercado laboral, pero seguimos teniendo unas tasas de desempleo del 19 y pico %. Y eso en Europa es una cosa llamativa, ¿no? Que hay muchas razones estructurales, bueno, evidentemente, que habrá que hacer un análisis de por qué también. Pero yo creo que tenemos que ampliar el enfoque y entender un poco el concepto extensivo, reproductivo de trabajo y no quedarnos vinculados a un concepto puramente productivo. Yo creo que el menor de los riesgos ante sistemas de garantía de ingresos es que haya free riders, es decir, es que haya gente que esté en su casa viendo Sálvame y comiendo patatas fritas, ¿no? Ese es el menor de los riesgos, porque la gente tiene ganas de hacer cosas al final. Es decir, lo pueden hacer a lo mejor 6 meses, pero luego se aburren. La gente tiene ganas de hacer cosas. Otra cosa es que las cosas que se hacen luego tengan un valor mercantil o tengan un valor por el mercado laboral. Se me ha preguntado, dentro de las 3 propuestas que hacía el informe FOESA, cuál me parecía más prioritaria. Yo creo que la más prioritaria probablemente sería la de la renta garantizada, en mi opinión, precisamente un poco para dar solución a todas estas cuestiones que estoy intentando analizar, ¿no? Es decir, en mi opinión, esa es la más prioritaria. Entre otras cosas porque si construimos una renta garantizada en forma de derecho individual, eso se va a traducir inmediatamente también en una protección a la familia, ¿no? Lo cual no excluye que España también sea un país que tiene escasa protección a la familia, ¿no? Y que haya una necesidad de hacer políticas mucho más activas en la protección de la familia.
pero yo creo que eso tendría un efecto directo sobre la protección de la familia. Entonces, yo creo que la renta garantizada sería la medida más prioritaria. En relación un poco al... Es decir, yo he dicho que... bueno, se me ha preguntado por la renta básica universal. Es verdad que yo, desde mi trabajo de tesis doctoral, he estudiado la propuesta de la renta básica universal, que es verdad que ahora ha dado el salto un poco a la opinión pública, pero que es una cuestión académica que desde los años 80, ¿no?, se viene trabajando sobre todo en Bélgica, en Holanda y en el Reino Unido, que son los países un poco donde surgió el debate sobre la renta básica universal, que es verdad que hoy se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y yo, precisamente por la idea de que entiendo que el trabajo tiene que ser reproductivo y no productivo y que el derecho al trabajo lo que protege es esa capacidad de realizar acciones que aportan un valor añadido a la sociedad, defiendo que una garantía a esa manera de entender el derecho al trabajo podría ser una renta básica universal e incondicionada. Es verdad, y reconozco, que ahora mismo probablemente no estemos en situación ahora mismo de dar el salto a eso, pero también creo que se pueden ir dando pasos progresivos hacia ello, entre otras cosas porque, como he dicho antes, va a haber cada vez menos empleo, etcétera. Y por eso yo acababa mi intervención entendiendo que un paso importante en ese sentido sería una asignación universal por hijo. Es decir, yo creo que ese sería un primer paso donde además la objeción de la reciprocidad ahí no está presente, porque un niño no es responsable, ¿no? Todavía no ha tenido la capacidad de desarrollar su responsabilidad. Tampoco un niño es responsable de la suerte de los padres, y lo que estamos haciendo es que estamos condenando a muchos niños cuyos padres están teniendo mala suerte o no tienen recursos, etcétera, a tener menos oportunidades. Recordemos que España es uno de los países que menor movilidad social tiene. Y eso nos da una idea de que entonces nuestros estados de bienestar no está funcionando de manera adecuada, no está garantizando la igualdad de oportunidades, que es un principio básico de justicia social, ¿no? Es un principio liberal de justicia social, es un principio liberal, del liberalismo político más básico, pero no se está garantizando la igualdad de oportunidades. Con lo cual, yo creo que hay distintas medidas que pueden garantizar la igualdad de oportunidades. Cuando se habla de las cuestiones redistributivas, hoy en la academia tenemos un debate en torno a lo que se denomina la predistribución y la postdistribución. Muchas de estas políticas de gasto, de ingresos, son políticas que tienen un carácter postdistributivo, es decir, una vez que ha aparecido la situación de necesidad, lo que tratan es de dar una respuesta. La propuesta de ley de los sindicatos tiene ese enfoque, ¿no? Es decir, uno acredita la situación de necesidad, acredita que cumple con una serie de condiciones y entonces el Estado intenta solucionar esa solución. Otro enfoque de la justicia social también puede ser políticas de corte predistributivo, precisamente orientadas a la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la renta básica podría ser una política de carácter predistributivo, porque tiene un carácter preventivo frente a situaciones de pobreza y no meramente paliativo. Un capital inicial, como por ejemplo el que una obra de hace unos años ya famosa, Bruce Ackerman y Anne Alston publicaron en el Reino Unido, que era dar a cada persona que cumpliera 21 años una especie de capital inicial, también es una política de carácter predistributivo. Es decir, yo creo que hay muchas ideas y mucha creatividad en la academia que yo creo que pueden luego trasladarse a las normas para adaptarlas, yo creo, a un mundo que está cambiando, a un mercado laboral que ya no es como el de los años 80 y ya no es, desde luego, como el de la Europa del estado de bienestar de los años 50-60 y que requieren pues, algún tipo de soluciones más innovadoras. Yo no sé si he respondido a todo, pero bueno, más o menos es lo que quería decir. Muchas gracias, en cualquier caso, por sus comentarios y sus sugerencias. Y lo único que me gustaría, bueno, pues en la medida de lo posible, si lo que les he contado les sirve para la tramitación de esta ley, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rey Pérez. En nombre del resto del conjunto de grupos parlamentarios le traslado el agradecimiento, la comparecencia, por su comparecencia, y aquí tienen su casa.
Muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.